Continuamos con La Noche. En su rechazo a las muertes violentas de 3 ciudadanos mexicanos a manos de policías estadounidenses en los últimos 20 días, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto señaló que estos incidentes no pueden verse de manera aislada. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solo exigió al Departamento de Justicia estadounidense una investigación exhaustiva, también instó a revisar las políticas y prácticas del uso de la fuerza por parte de los policías de la Unión Americana. Compartir y controlar una frontera de 3.185 kilómetros de longitud ha sido y sigue siendo un reto latente para Estados Unidos y México. No solo los flujos migratorios ilegales y el tráfico de armas o drogas son objeto de preocupación en medio de unas buenas relaciones diplomáticas y un exitoso vínculo comercial. También están en tela de juicio los derechos de los inmigrantes mexicanos en territorio estadounidense. Situación que tomó especial relevancia tras la muerte de 3 ciudadanos de esta nación en Estados Unidos a manos de policías en menos de un mes. A juicio de familiares de las víctimas, organizaciones civiles y el propio gobierno mexicano, estos casos demuestran el aparente uso excesivo de la fuerza por parte de uniformados estadounidenses. Comunicado Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Dado que estos incidentes no pueden verse de manera aislada, el gobierno de México ha hecho un llamado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que mediante su División de Derechos Civiles acompañe la investigación de estos 3 casos para asegurar que se conduzcan con transparencia y en su caso se deslinde la debida responsabilidad penal o civil a que haya lugar. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo un llamado para que sean revisadas las prácticas policiales en Estados Unidos. El gobierno de México ha solicitado al Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos explorar opciones legales que permitan responder a este incidente y a otros similares, así como estrategias para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de que se revisen y mejoren las políticas y prácticas de uso de la fuerza de las corporaciones policíacas, cuyo mandato es salvaguardar la seguridad física de los miembros de la comunidad y de los oficiales que la protegen. Incluidos los 3 recientes casos denunciados, desde el año 2006, 76 mexicanos han perdido la vida en hechos relacionados con el presunto uso exagerado de la fuerza a manos de policías estadounidenses. A pesar de ser la minoría racial más grande de Estados Unidos, incluso por encima de los afroamericanos, los hispanos siguen recibiendo un trato por debajo de los estándares permitidos para el resto de los sectores sociales. En su editorial de este martes 3 de marzo, el diario El Universal de México cuestionó el trato a los hispanos en Estados Unidos y señaló que la lucha por los derechos civiles de los mexicanos en ese país es la más rezagada. En Miami, Florida, señor Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación al Inmigrante, ¿ustedes creen que este llamado del gobierno mexicano a que se haga una investigación exhaustiva sobre cada uno de los casos va a tener resultado? Yo creo, eso es lo que esperamos realmente, pero el problema es que los recuerdos se nos van muy rápido. Y a veces pasan un par de meses y esto queda en el olvido. Yo creo que el llamado también de parte de nosotros va a ser importante porque al final del día el jefe de estos policías son alcaldes y muchos de estos alcaldes son latinos. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer comunicados y solicitar investigaciones también para evitar que esto siga ocurriendo. Aquí en Miami tuvimos una situación con un muchacho colombiano el año pasado. Salimos, protestamos, enfrentamos a las autoridades, enfrentamos a los oficiales electos, porque al final del día ellos son los jefes de la policía. Si nosotros nos quedamos callados, estamos siendo cómplices de alguna manera de estas situaciones, y si nos seguimos quedando callados, esto no va a parar, va a seguir. Y vamos a seguir viendo no 3, ni 4, ni 5, sino que números crecientes en muertos de parte de la policía aquí en los Estados Unidos.
Quiero invitar a esta hora también al programa desde Seattle, Washington, a Eduardo Vaca. Es el cónsul de México en Seattle. El señor Vaca ha atendido el caso de Antonio Zambrano, quien fue asesinado el pasado 10 de febrero en Pasco, este municipio del sureste del estado de Washington. Bienvenido, cónsul, al programa La Noche. Gracias, Jason. Quiero preguntarle qué han podido ustedes establecer luego de conocer este caso del señor Zambrano, que además queda registrado en video. Hay versiones que indican que hasta 17 veces le dispararon y que 5 de estos disparos lo impactaron, pero ninguno de ellos en la espalda, según los resultados de la autopsia. ¿Podría usted confirmarnos esta información? Bueno, efectivamente es la información preliminar que ha dado a conocer el fiscal de distrito, del distrito de Franklin, a donde pertenece la ciudad de Pasco. Efectivamente que habría habido 17 disparos y con este número que hablan de que habrían impactado 5 o 7 al señor Zambrano. No obstante, a petición de la familia, uno de los abogados que lleva el caso por la vía civil solicitó una autopsia independiente y esa autopsia independiente parece que hay una discrepancia entre lo que indicaría una y la otra. Cónsul, el video que vemos de la muerte del señor Zambrano pues muestra a este inmigrante mexicano corriendo, tratando de huir de los agentes de policía, pero no podemos establecer en las imágenes qué estaba haciendo este mexicano allí antes de ese momento. ¿Ustedes ya pudieron hacer las averiguaciones? Pues bueno, mientras no tengamos los resultados de la investigación oficial, que todavía está en proceso, pues no podríamos asegurar nada, pero lo que se puede ver en el video y algunos de los testimonios de diferentes testigos indicarían que efectivamente estaba alejándose y posteriormente, ante los llamados de que se detenga, habría volteado y le habrían disparado. La policía argumenta que tenía posiblemente una piedra, una roca en la mano, lo cual no se ha podido establecer, tendremos que esperar la investigación, pero sin lugar a dudas, aún teniendo una roca en la mano, de ninguna manera consideramos que se justifica el uso de la fuerza letal que utilizó la policía de Pasco. ¿Es normal, señor cónsul, que en esta comunidad, en la localidad de Pasco, hagan vida los hispanos? Cuéntenos un poco sobre la geografía de esta parte del estado de Washington, en los Estados Unidos. Sí, cómo no. Bueno, sí hay una comunidad migrante importante. Es una zona mayoritariamente agrícola y como pues ha sucedido históricamente en diferentes zonas del país, donde hay una actividad agrícola, pues siempre requieren de mano de obra que en su mayoría ha sido inmigrante en las últimas décadas y dentro de ellas, pues bueno, mexicana o de origen mexicano. Y pues sí hay una comunidad. De hecho, el condado donde sucedió esto, ya la población es poco más del 50% de origen hispano. A su despacho, señor cónsul, ¿han llegado denuncias de abusos, por lo general cometidos por policías contra esta población hispana? No ha habido un historial de abusos y de esta magnitud y en este sentido, pero sin lugar a dudas, pues bueno, el hecho de que se dé este caso ya extremo ha permitido que se den a conocer a algunos otros casos, yo diría menores, pero de cualquier manera, pues bueno, sí genera preocupación sobre las acciones y la preparación o no de las policías para tratar con una comunidad que en muchos casos habla otro idioma del tradicional y además con otros usos. Entonces también ahí está el tema de si la policía está preparada para tratar con una población que, como digo, ha cambiado, que es diversa en relación con lo que era hace 40, 50 años, y si los protocolos están activos y se están siguiendo. En Miami, Florida, señor Carlos Pereira, allí también, en este estado de los Estados Unidos, pues conviven miles de hispanos que han llegado a los Estados Unidos buscando un mejor futuro, buscando el sueño americano, y los policías, los agentes, pues tienen ya por algo común hacer inspecciones
a los indocumentados o a las personas que hagan vida en el Estado y que puedan ser sospechosos. Pero en algún momento, y usted ya nos comentaba el caso del grafitero colombiano, ¿usted ha recibido denuncias de la comunidad inmigrante que los agentes los maltratan, los estigmatizan o los discriminan? Desde el momento de su llegada a los Estados Unidos, estas personas son víctimas de muchas situaciones. Día a día crecen las denuncias de las famosas hieleras de parte del sistema de inmigración. En el camino también hay abusos, y no solamente vamos a hablar de abuso físico, hay un abuso psicológico que cada día se crece con el lenguaje que estas personas muchas veces utilizan. Sin embargo, nosotros siempre tenemos un llamado a mantener la calma, porque ellos son la autoridad en ese momento, y nosotros tenemos que dejarle un mensaje a nuestra gente que tienen que mantener cierto nivel de paciencia y tolerancia, pero también exigimos a las autoridades que ellos tengan cierto nivel de tolerancia con nuestra gente, porque si no, imagínense, nosotros no vamos a actuar a nivel cultural como actúa, hemos visto casos en Ferguson, pero nosotros a nivel de liderazgo comunitario tenemos la obligación de seguir enviando cartas, seguir peleando y defendiendo por los derechos, no solamente por el hecho de ser hispanos. Yo creo que por el hecho de ser seres humanos tenemos que defender al ser humano, independientemente de que sea latino, afroamericano o de cualquier otro grupo cultural. En Seattle, Washington, cónsul Eduardo Baca, imaginamos que usted ha conversado con la familia de este mexicano que ha sido asesinado, por decirlo así, por los agentes de la policía de los Estados Unidos, y hay indignación, imaginamos que hay impotencia de parte de estas personas, pero ¿por qué no han salido a protestar en esta localidad? ¿Por qué no, como en otros casos, como el del joven afroamericano Trayvon Martin, la gente sale a las calles, se toma la ciudad en sentido de protesta para exigir justicia? ¿Qué cree usted que pueda pasar? Pues bueno, respecto a las manifestaciones, sí ha habido manifestaciones, no han sido, digamos, de una magnitud similar al caso que usted menciona, el caso de Ferguson, pero sí ha habido manifestaciones, sobre todo yo diría, pues de la comunidad local. En algún momento se unieron otros de otras localidades. Sí ha habido manifestaciones, insisto, es una población relativamente pequeña, y se ha mantenido lo que sí, por decisión de la propia comunidad, pues solo de la comunidad más amplia, y siempre en un son de respeto y de paz, precisamente pues para que en ningún momento se vayan a utilizar las manifestaciones para alegar que se está violando la ley o se está, hay una disrupción del orden. Entonces, y que la atención se mantenga sobre el caso y que se esclarezca efectivamente el abuso de la autoridad y se deslinden las responsabilidades del caso. Entonces, sí ha habido manifestaciones, creo yo que pues han sido muy conscientes los líderes de la comunidad en mantenerlas muy enfocadas en su llamado a que se haga justicia en este caso, y segundo lugar, que se revise el actuar de la policía y, si es necesario, se hagan los cambios para que nunca vuelva a suceder un caso como este a un mexicano o a la persona que sea, de cualquier origen que sea. Creo que la gente ahí lo que quiere y espera de su policía es que precisamente los proteja, contribuya a la seguridad y que pueda haber una buena relación entre la autoridad y la comunidad más amplia. Ese interés de toda la comunidad de Pasco, no solamente de la comunidad de origen mexicano. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Seattle, Washington. Es Eduardo Baca, el cónsul de México en Seattle, y ha atendido el caso de Antonio Zambrano, uno de los mexicanos asesinado el pasado 10 de febrero en Pasco, un municipio del sureste del estado de Washington. Mil gracias, señor cónsul. Muchas gracias. A propósito de la muerte de 3 mexicanos en los últimos 20 días a manos de policías en Estados Unidos, le estamos preguntando a nuestros televidentes, ¿por qué creen que los abusos policiales contra hispanos en Estados Unidos no generan la misma movilización que generan atropellos contra afroamericanos? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Ya regresamos para nuestro bloque final.
Ya regresamos con La Noche.